BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/. 6 minutos, 5 grados 4 de sensación térmica tenemos en la ciudad de Buenos Aires y así comenzamos Fuera de Foco. Le doy la bienvenida a Gerardo Puig. Hola Gerardo, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Pri? ¿Todo bien? Todo muy bien, después del sufrimiento del fin de semana, para variar, ¿no? Sí, el sábado fue bravísimo, ¿eh? Tremendo lo que sufrimos el sábado. Me obligó a estar hasta bien entrada la madrugada del domingo repasando un poquito todo, sí. Viendo si habíamos sufrido porque realmente no había hecho las cosas bien la escaloneta en esta oportunidad o si es que uno por la instancia en la que estaba, obviamente lo vivía con mucho miedo, si querés, en algún momento. Bueno, y evidentemente las declaraciones posteriores del partido de Scaloni daban cuenta de lo que habíamos visto casi todos, ¿no? Que fue probablemente de los peores partidos de Argentina en el Mundial, le costó muchísimo por distintas razones y terminamos sufriendo, pero celebrando y hubo muchísima gente pese al frío, porque, no sé, cuando uno veía las imágenes del obelisco con varios miles de personas a la 1 de la mañana y con, no sé, 2 grados a esa hora, da cuenta también, ¿no, Pri, de la necesidad y las ganas de la gente de festejar. Sí. Así que ojalá se mantenga de esa manera, sobre todo porque se viene algo que nos va a hacer probablemente sufrir tanto o más, y esperemos que festejar tanto más también. Por favor, yo ya estoy pensando qué hacer de última el miércoles para no ver el partido, no enterarme, vivir en una burbuja. Esa últimamente está siendo mi cábala, no ver el partido, porque me pasó con todos. Me pasa que cuando empezamos a sufrir, yo digo, no basta, esto no es para mí, yo me voy a encerrar en un cuartito, ¿y qué hago? Hago todas mis cosas de cábala, ¿viste? Empiezo a curar, yo me curo elogiado, entonces... Bueno, igual... Hay mucho mérito en lograr abstraerte, sí. ¿no? Porque yo si me encerrara en una habitación sin ver el partido, igual enloquezco. No, bueno, hasta me pongo auriculares para no escuchar porque mi barrio es una locura lo que gritan los goles, entonces me pongo auriculares, escucho otra cosa, te juro. Pero sí, cada 2 minutos quiero chequear el teléfono, trato de no hacerlo y solo me propongo a curarle el ojeado a los jugadores, te juro. Ahí voy yo digo, yo voy por ellos, les tiro mis buenas ondas desde Wilde. Para que voy a hacer la gran Fantino. Para. ¿Vos me estás diciendo que te pones a curarle el ojeo a los futbolistas? Sí, chicos, si me quieren usar de meme. ¿Habrá ahí algo de por ejemplo, la levantada de Messi con Egipto, que jugó de regular a más o menos la primera parte del partido y en los minutos finales se encendió y Argentina ganó? ¿Puede que esté tu mano ahí también? Puede que esté, no solo a Lionel Messi, al Dibu lo trabajamos mucho, al Dibu, las brujitas de la escaloneta, mirá al Dibu en el último partido. Mira, ¿hablaste en plural con las brujitas de la escaloneta? ¿Que hay algún grupo o algo? No, grupo no, pero en Twitter ya desde el Mundial 2022 todas las chicas que saben que tiran las cartas, que curan el ojeo, además se autoperciben brujita de la escaloneta. Entonces dice, vamos chicas, todas las que pueden me ayudan, le mandamos buenas energías. Yo hago lo mío, ¿viste? Yo por las dudas, yo creo que, claro. No sé, de alguna u otra manera ayudé también a que levante la copa Lionel Messi en el 22. Bueno, hay que repetir entonces las costumbres, decía Bilardo, que no le gustaba hablar de cábalas, decía las costumbres. Bueno, hay que seguir con esa costumbre, Pri. Total. No vamos a cambiar a esta altura. Total. Recuerden que va a ser un horario atípico. Obviamente que en este caso, por la magnitud del rival, por la instancia y todo, entiendo que
más allá de alguno que, mal que le pese, va a tener que estar trabajando en ese momento, la enorme mayoría de los argentinos va a estar viendo el partido como sea y como pueda. Va a ser a las 4 de la tarde del miércoles. Sí. Es un horario bastante incómodo, pero insisto, me parece que todos los argentinos se la van a rebuscar para ver el partido. Semifinales que van a comenzar mañana, Pri. Sí. Recuerden que Francia y España, probablemente los dos grandes candidatos de este mundial en la previa y ahora también, esto hay que decirlo, abro un pequeño paréntesis. Sí. Si vos sos organizador de un torneo y decís, bueno, planteame el mejor escenario posible para semifinales, y probablemente sea este, ¿no? De un lado, los dos grandes candidatos por poderío futbolístico, si querés, Francia y España, y del otro lado un clásico probablemente asemejable, si querés, no sé si se enfrentaran Argentina y Brasil, pero la verdad es que con todos los condimentos que tiene Argentina e Inglaterra es realmente impresionante, y si te guías por ranking son del 1 al 4, así que en ese sentido inmejorable para la FIFA. Bueno, el primero de los partidos, Francia y España, va a ser mañana martes a las 4 de la tarde, se va a jugar en Dallas. Sí. Y el miércoles a las 4 de la tarde en Atlanta, mismo escenario donde la Argentina logró la remontada épica ante Egipto. Vamos a enfrentar a Inglaterra a 40 años del partidazo que le ganó la Argentina con los goles de Maradona en el 86, con el recuerdo todavía de la eliminación que le propinamos en Francia 1998, menos recordado sobre todo por nosotros la derrota del equipo de Bielsa con Inglaterra en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, el último partido entre ambos, un amistoso en 2005 que ganó Inglaterra 3-2, también poco recordado por la mayoría de los futboleros, el equipo de Peckerman en ese momento, sin Messi porque había sido suspendido en su debut con Hungría, pero terminó jugando ese partido. Después no hemos enfrentado tanto más, y obviamente, como se ha contado en más de una oportunidad, va a ser la primera vez que Leo Messi se enfrente a un seleccionado inglés. Exactamente, con la indumentaria alternativa, la camiseta alternativa que ya se aseguraron que en el pedido de la FIFA que lo van a poder utilizar, y ya obviamente empiezan las comparaciones, el elijo creer, con aquel partidazo del 86, por ejemplo, donde después salimos campeones. Muchos hacen ya una comparativa entre Maradona y Messi, decirles que aquellos goles que hizo Maradona, uno de ellos claramente hoy no se puede llevar adelante con tanto VAR y con tanta tecnología, pero tenemos mucha comparación con aquel partidazo. ¿Cuál es tu análisis, Gerard? No solo del partido de Argentina e Inglaterra, sino también de mañana. Muchos dicen que la balanza se inclina hacia Francia, pero España no se queda atrás. Y bueno, el partido de mañana va a ser realmente muy interesante, con dos estilos muy marcados, porque Francia, si bien le gusta jugar con la pelota y digamos suele hacer tenencias prolongadas para encontrar el espacio que le permita a Mbappé o a los otros delanteros quedar de cara a una situación clara de gol, es un seleccionado que se puede permitir atacar de manera directa, ¿no? Sí. Es decir, Francia te roba la pelota o desnuda algún error en la defensa rival, y tiene futbolistas que son muy rápidos y veloces. España no tanto, salvo Yamal, obviamente. Así que entiendo que la gran disputa va a ser quién logra imponer condiciones desde la tenencia, ¿no? España va a intentar dormir el partido teniendo la pelota de un lado al otro hasta después encontrar a su hombre más desequilibrante. Así logró ganarle en la última Eurocopa, en la que finalmente España se consagró campeón del viejo continente. Si uno mira lo que ha sido el derrotero de ambos en el Mundial, lo de Francia fue realmente impresionante hasta acá. Tal cual. Mucho más contundente que España, que recuerden empezó empatando apenas con Cabo Verde, después sí obviamente se consolidó y fue ganando sus partidos, pero algunos con sufrimiento. Bueno, recuerden cómo le ganó a Portugal, y también el último partido frente a Bélgica, que le costó. De hecho, consiguió faltando 2 minutos el gol del triunfo a través de Mikel Merino, el mismo mediocampista que había logrado torcer la balanza en favor de España en la victoria con Portugal. Así que la verdad que es un partido en el que
se van a estudiar bastante, hay mucho respeto entre ambos seleccionados. Insisto, para mí los dos grandes candidatos, no es por meterle presión a esos seleccionados, pero a priori el campeón de Europa, España, Francia, con todo el potencial impresionante que tiene en mitad de cancha para adelante, sobre todo. Bueno, me parece que va a ser muy lindo partido mañana. Y después Argentina e Inglaterra con un montón de condimentos, más allá de que Scaloni Pri ha intentado, y me parece que con un acierto, bajarle el tono a la cuestión extradeportiva, si querés, diciendo es solo un partido de fútbol, para nosotros es un rival de mucha jerarquía, yo tengo buena relación con el entrenador y lo admiro, haciendo referencia a Tuchel, pero es imposible que no prenda también todo lo que se vive por fuera, ¿no? Independientemente de que no tiene nada que ver ni con Malvinas ni nada, pero sí ya es un clásico. Y hay un montón de condimentos, si querés, con carga emotiva y presión que serían parecidos a, por ejemplo, enfrentar a Brasil en una instancia de esta magnitud. Digo, independientemente del poderío que puede tener tu rival, hay un componente emotivo muy fuerte porque sabes que es un clásico, porque sabes que la gente lo vive de una manera especial también, y si vos entrás a las redes sociales de cualquier persona, futbolero más o menos, vas a concordar con esto, ¿no? Con que evidentemente se vive de una manera particular, ya aparecen las fotos de Maradona frente a Inglaterra con la camiseta azul en el 86, algunos hasta esas imágenes que no tenían nada que ver con lo futbolístico y veían al expresidente de Vélez, Pistola Gámez, peleándose con hinchas ingleses en las tribunas. Bueno, obviamente hay de todo y van a ir alimentando esta rivalidad de aquí al miércoles. Exacto, y también mucho se habló mucho en las redes sociales el día sábado con el fallecimiento del jugador Ratín. Recordemos aquel episodio en 1966, también cuando enfrentan a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, que se disputa justamente en suelo inglés. Bueno, esto también, ¿no? Fue utilizado en redes sociales para hablar y encontrarle también una mística, esto que bueno, Argentina pasa, ahora se enfrenta a Inglaterra. La secuencia esa que es que si se hubiese dado hoy sería recontra viral, pero bueno, se dio en el 66 y quedó en algunos documentales y en las pocas imágenes que se ven de ese partido, cuando a Ratín lo echan, molesto con la decisión, primero se sienta ahí en el piso al costado de la cancha, al final se tiene que ir, y cuando se está yendo, a uno de los banderines del córner lo agarra la bandera británica y la tira, digamos. Entonces quedó ahí como fue tomado obviamente como un insulto, como una falta de respeto, quedó muy marcado Ratín por esa situación que siempre se fue utilizando, sobre todo en esos contextos en los que había algún duelo Argentina-Inglaterra, y bueno, se jugó un poquito con eso. Recuerden que ese Mundial 66, que como vos marcabas, Pri, organizó Inglaterra, fue el único que ganó el seleccionado inglés, que tiene un mundial en toda su historia, fue en su casa y marcadísimo por polémica porque en la final con Alemania, fue no menos que recontra favorecido por un fallo arbitral más que polémico, vergonzoso, ¿no? Pero que hoy tampoco podría haber sido convalidado si existiese el VAR en ese momento. Bueno, habrá que ver, polémicas al margen, cuál es la suerte. Después en un ratito, si querés, vamos a empezar a repasar, porque obviamente la escaloneta ya empezó a prepararse para el partido de este miércoles. Hay muy poquito tiempo. Recuerden que Argentina terminó muy tarde el sábado. Estaba, al menos ese es un buen dato, estaba jugando de local, si querés, allí en Kansas. Entrenó ayer los que no jugaron, los que tuvieron la mayor cantidad de tiempo en cancha, apenas hicieron trabajitos para regenerar el físico. Hoy ya sí entrenan por última vez en Kansas y vuelan después a la tarde a Atlanta, donde van a jugar frente a Inglaterra. Ya no vuelven a su lugar de concentración, así que hoy saldrán todos con sus valijas, porque si la Argentina, cruzo los dedos y anulo mufa, le gana a Inglaterra, irá directamente a Nueva York para enfrentar después
a su hipotético rival de la final. Pero bueno, para eso queda una eternidad y no nos vamos a adelantar de ninguna manera. Exacto, Gerardo, el fin de semana no todo fue mundial, tuvimos un fin de largo el 9 de julio, Día de la Independencia, donde el presidente Javier Milei junto a otros funcionarios participaron del Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y allí el arzobispo García Cuerva, con una cita de Lionel Messi, pidió unidad entre los argentinos. Lo escuchamos. Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma. Nos unimos en un abrazo con todos. Construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo. Sigamos entonces con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales. Y cito: demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén. Estos días movilizados. Bueno, ahí estaban las palabras del arzobispo García Cuerva. Sí. Vos sabés que lo escuché con atención durante el Te Deum, estábamos ahí en la redacción del diario, un discurso bastante picante el de García Cuerva. Siempre obviamente hay referencias a las cuestiones políticas, hay mensajes que se envían al gobierno. Esta no fue la oportunidad, más allá de que al inicio de su discurso, García Cuerva dijo muy clarito que él intentaba dar un mensaje constructivo, más allá de que después, apuntando a los medios, algunos quieren hacer algún recorte puntual para generar tensiones, pero no hubo dudas de que hubo algunos llamaditos de atención al gobierno. Después de mucho tiempo, la Iglesia volvió a hablar de corrupción. De hecho, García Cuerva en su homilía habló de las cuevas de la corrupción y dejando bien en claro que independientemente de cuál sea el color político que esté gobernando, ¿no? Así que ahí también hubo una estocadita, si querés, al gobierno, y cerró con esta frase que estábamos escuchando de Leo Messi, que es lo que el capitán de la selección argentina, Pri, posteó un ratito después de ganar la Copa del Mundo en Qatar. O sea, el 18 de diciembre de 2022, cuando todavía estaba ahí en el estadio festejando, Messi publicó esa frase diciendo lo logramos, y apelando a la unidad del pueblo argentino. Bueno, eso fue lo que repitió García Cuerva, metiéndose muy en modo mundial. Exacto. Gerardo, ya tenemos a nuestro invitado en línea. Antes de presentarlo, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes a que nos dejen sus mensajes, pueden ser escritos o de audio también, en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, y también a través de nuestro canal de YouTube en @ZG Producciones. Perfecto, entonces vamos a charlar ya y le damos la bienvenida y le agradecemos por este rato en Fuera de Foco a Diego Reynoso, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo México, politólogo, analista político encuestador, director de LOPE, que es el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública. Diego, muchas gracias por este contacto con Fuera de Foco. Gerardo Puig y Priscila Martínez, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, fuera Diego? De foco y fuera de micrófono. ¿Todo bien? Bien. Te quería hacer una aclaración. El laboratorio está en el marco de la Universidad de San Andrés. Sí, claro, perdón, tenés razón. Lo tengo que decir yo, además, no, porque perfecto. si no me tiran de las orejas. No. Está bien que lo marques y yo lo tengo bien apuntado y lo dije mal. Bueno, Diego, no sé cuán futbolero, imagino que independientemente de cuán futbolero sos, estás siguiendo el Mundial, ¿no? También hay mucho de fútbol y política por estos días. La política utiliza mucho el Mundial, así que imagino que hasta por una cuestión profesional vas siguiendo todos los acontecimientos. Llevo 2 días de abstinencia de fútbol que me está matando, porque después del sábado no tuvimos ni domingo, ni hoy lunes, y estoy como perdido. Pero bueno, ayer repetí de vuelta el partido, lo vi otra vez. Ah, entonces sos muy futbolero. Me genera dependencia, pero bueno, vamos a verlo de esa manera.
A todos nos pasa igual. Sí, yo creo que con el tema de la selección ya pasó la vez pasada. Nosotros hicimos un estudio para el otro mundial, para diciembre, sobre el humor social y demás. Sí. El mundial tiene algo que es bueno positivamente porque mejora bastante el humor social. Sí. El clima entre la gente cambia, todo el mundo vuelve a sentirse parte de una comunidad simbólica, ¿no? Como, me imagino, salvando las distancias, pero esas cosas que unen, como la Revolución de Mayo, la independencia, la bandera, el himno, la escarapela, esas cosas que tenemos todos los argentinos en común, que después, bueno, lo programático nos divide, ¿no? Nos pasa que después cuando tenemos que ir a votar, bueno, un grupo piensa una cosa, otro grupo piensa otra, pero la selección junta. Me parece que eso es lo principal. Y el problema de eso es que siempre alguno va a querer capitalizar esa idea del todos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la selección es más libertaria, la selección es más peronista, la selección es Scaloni o el Licha Martínez, y cada uno tiene a su jugador favorito en función de la identificación ideológica que el jugador en las declaraciones hizo y demás. Eso, no, por lo general nadie logra capitalizar eso para una elección. ¿Qué sé yo? Alberto Fernández incluso con cierta ventaja, porque el Mundial se jugó en diciembre. Argentina sale campeón y eso no supuso una mejora de los indicadores de la relación de la opinión pública para con el gobierno. Sí, en ese momento había mejorado muchísimo el humor social, pero no la aprobación del gobierno ni la imagen del presidente, ¿no? Entonces, me parece que está bueno, que festejemos, que estemos bien, estamos todos de buen humor, nos abrazamos, nos sentimos todos parte de un mismo proyecto colectivo, pero es muy transitorio porque termina el Mundial y dura ese efecto 15 días, un mes. Bueno, ese ejemplo que vos marcás, ¿no? El como hecho emblemático que Argentina se consagró campeón del mundo con todo lo que representó y la verdad es que a Alberto Fernández no le valió de nada para torcer el rumbo de un gobierno que, bueno, terminó finalmente menos de un año después. Año 86, Argentina sale campeón del mundo y en el 87 el radicalismo pierde la provincia de Buenos Aires, pierde todas las elecciones de medio término. No hay un vínculo directo entre ganar y ratificación de la gestión oficialista. Lo que sí sucede muchas veces es que suele ser un escenario en el que a veces se toman decisiones y estamos todos tan con los ojos en el Mundial que quizá pasan por alto o se usan esos tiempos para tomar decisiones y que no tengan tanto espacio en los medios. Digo, no sé, ¿te parece casual que el tema Adorni haya intentado el gobierno resolverlo, entiendo sin éxito, pero resolverlo con la salida de Adorni justo en momentos en que la Argentina estaba por jugar un partido del Mundial, con todo lo que eso representaba? Bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? El fenómeno de la instalación de agenda o el agenda setting hace que vos tenés como un ecualizador. ¿Se acuerdan los ecualizadores de los viejos equipos? Bueno, Priscila por ahí es más joven. No, pero recuerdo. Entonces, cuando vos subís mucho los graves, los agudos no se escuchan. Exacto. Si saturás, termina dominando. Bueno, entonces pasa eso. Hay temas que empiezan digamos que dominan la conversación pública y hacen que entonces los otros temas pasen desapercibidos. Adorni pasó durante 3 meses siendo el eje que dominó la discusión de la opinión pública y no hubo otro tema en el cual la conversación pública se concentrara, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, el Mundial concentra la conversación cotidiana, también porque es menos incómoda, porque cuando vos conversás con la gente y tocas tema Adorni, por ejemplo, no sabés, sobre todo en la conversación diaria, cotidiana, esto que decía Mora y Araujo, ¿no? ¿Qué es la opinión pública? Es aquello que la gente conversa entre sí sobre asuntos comunes. Vos no sabías si el otro estaba a favor o en contra, entonces vos tocas temas, te debe pasar la economía, la situación del país, lo que fuere, y no sabés cuál es la reacción del otro. Lo conveniente del Mundial es que no hay conflicto, digamos, en la conversación. Si alguien te dice no, hay que reforzar el mediocampo, no, yo creo que no es conflictivo. En cambio, si la conversación gira en torno a está yendo todo
al demonio, cuánto está costando vivir, no sabes bien quién te está escuchando y cómo va a ser la conversación cuando continúa, ¿no? Porque la sociedad, si bien se polarizó un poco en esto, y hay núcleos duros que no son la mayoría, pero que o defienden en todos los temas a los temas del gobierno, o atacan todo respecto del gobierno. Y en el medio está la gran mayoría, ¿no? Charlando y conversando de temas. El Mundial relaja un poco esa conversación. Sin duda. Diego, y pensando en lo que se viene, vamos a tener un 2027 marcadísimo, obviamente, por las elecciones presidenciales, y ya empieza en la segunda parte de este año a hablarse mucho de lo que vendrá. ¿Cómo está parado el gobierno en este momento? Vos mencionabas el caso Adorni. ¿Pudieron medir, digamos, cuál fue el impacto en la visión de la gente respecto del gobierno a partir de lo que fue el caso Adorni? Yo tengo yo contradigo a los... Yo no soy encuestador, siempre aclaro lo mismo, yo no soy ni encuestador ni consultor, entonces yo soy académico, dirijo un laboratorio, medimos la opinión pública, trabajamos con modelos, no tenemos la urgencia de asesorar o de tomar decisiones estratégicas, ¿se entiende? En las campañas. No tenemos el compromiso de, en el análisis público que hacemos, alinearlo con los intereses de un cliente, ni nada por el estilo. Entonces, dicho esto, yo lo que observé es que el hacer Adorni en los 3 meses derrumbó la imagen del que era hasta ese momento, hasta que estalla, el ministro mejor evaluado del gabinete. Mira. Manuel Adorni encabezaba, digamos, en todas nuestras mediciones continuas de todos los ministros, llegó a tener más de 40 puntos de imagen positiva ya por octubre del 24, por ejemplo, pero incluso cuando empezó el lío, digamos, la última medición antes del lío nuestra fue en diciembre del 25, Manuel Adorni estaba en 35 puntos de imagen positiva y era el mejor ministro evaluado. Desde entonces se derrumbó hasta la última medición que hicimos, que fue este mes, o sea que la terminamos el viernes pasado, y tenía 9 puntos de imagen positiva. Ni Alberto Fernández tuvo eso. Entonces se derrumbó prácticamente. Ahora, cuando yo miro los demás ministros o están flat o mejoraron un poco incluso. Entonces, no contaminó al resto del gabinete, primero. Segundo, Javier Milei sí cayó en imagen, pero Javier Milei viene cayendo en imagen, te diría, desde más o menos desde diciembre del 24, con un pico para mitad del año pasado, pero que viene cayendo sistemáticamente, digamos. Hoy está en 33, 32 puntos Javier Milei de imagen positiva, y tiene 34 puntos de aprobación el gobierno. Si yo comparo, por ejemplo, el gobierno en su último pico, que fue 42 puntos después de la elección de medio término, en la que saca 40, perdió de 42 a 34, 8 puntos, en casi 8 meses. Así que si yo hago el promedio, perdió 1 punto por mes. Con lo cual, si yo hago la cuenta, no me da que la caída del gobierno se deba al caso Adorni, sino a los temas que más preocupan a la población, que son el tema de los salarios y el miedo a perder el empleo. Esos son los dos principales temas de preocupación. Y la corrupción, que en los últimos 4 meses volvió a instalarse, sobre todo por el tema de Adorni. Que antes, digamos, en la primera parte de la gestión no estaba dentro de los principales. No, en la primera parte se subió al top 5 cuando estalló Libra el año pasado, después con el tema de las coimas de Andis, con el tema Expert y demás, pero no lograba hacer el tema, o no prendió, digamos, de forma tal que erosione, y este año sí. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, después de 9 meses, yo te diría, de impactar duramente la preocupación por el costo de vida y por el empleo, bueno, ahí sí empezás a resignificar cosas que antes por ahí no te molestaban, como por ejemplo el tema de la corrupción.
Claro. Y cuando repasás o intentás hacer un escenario un poco más abarcativo de cara a las elecciones del año que viene, vos tenés, la imagen del gobierno viene cayendo, la de Milei puntualmente viene cayendo, pero del otro lado, puntualmente digo, en el peronismo, también encontrás que la situación para ese espacio es compleja. Digo, ¿qué lectura se puede hacer teniendo una mirada un poquito más integral, si querés, de la película completa? Mira, el gobierno tiene 62 puntos de desaprobación. Si hoy tuvieras un candidato que tuviera 62 puntos de imagen positiva, ese sería el presidente. Es decir, entre los que lo desaprueban al gobierno, el 100%, ese sería el próximo presidente. No existe eso. Vamos, esta sería la hipótesis. Bien. Ahora, ¿tenemos datos que la confirmen? No, ninguna. Lo que tenemos es algunos dirigentes que tienen la mitad de eso. Es decir, 34 puntos de imagen positiva. Hoy Axel Kicillof es el segundo dirigente político nacional mejor evaluado. El primero es Patricia Bullrich con 36, Axel Kicillof con 34, Javier Milei 33, Miriam Bregman 33, Cristina Fernández 30. Ese es el top 5 hoy de la política argentina. Todos muy parejos, como verás. Claro. ¿Por qué están parejos? Bueno, Axel creció más o menos de los 20 y pico a los 30 y tantos ahora. Diría en este mismo lapso de tiempo. Javier Milei cayó de los 40 y pico a los 33 en ese mismo lapso de tiempo. Patricia Bullrich mejoró de los 20 y tantos y se coló ahí. Siempre estuvo desde que empezó este gobierno entre los 3 dirigentes mejor evaluados. Quizá desde lo de Adorni, ella fue la que empezó a encabezar la lista de dirigentes oficialistas con mejor imagen, y se le acercó a Axel y se le acercó Miriam, digamos, ¿no? Cristina se mantiene siempre en ese 30 y pico, ahí quieta. Suelo decir yo bromeando, obviamente, lo quiero aclarar, cuando Cristina entra al ring de la escena y empieza a hablar, cae a 25, 27 puntos. Cuando está silenciada, sube a 30 y pico. Claro. Diego, y hay un fenómeno que no sé si llama la atención, pero cuando uno puede entender, digamos, la magnitud de lo que representa un posible candidato como Kicillof, ni hablar el presidente Milei intentando buscar la reelección, pero en esos 3-4 dirigentes que con imagen positiva o mayor imagen positiva nombrás a Miriam Bregman. Sí. ¿Qué fenómeno es ese? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo se interpreta? Bueno, Miriam Bregman llegó a esos números 29, 28, por ahí, hoy tiene 5 más, digamos, pero después del debate presidencial del 2023. ¿Qué sucede? Después de esos debates había dirigentes con 50 puntos de imagen positiva, 40 y pico. Entonces Miriam aparecía décima, ponele. ¿Se entiende? Sí. Lo que sucede es que se plancharon todos hacia abajo. Miriam quedó en 28, 29, ahora levantó un poco. Y entonces hoy queda en el top 3, top 5. ¿Me explico? Pero no es porque haya tenido una remontada muy grande desde las elecciones hasta ahora, sino porque se derrumbaron casi todos los dirigentes en imagen. Este es el primer dato. No hay ningún dirigente que tenga más de un tercio, digamos, Patricia Bullrich, 36 puntos, pero más o menos margen de error es un tercio. No hay nadie que tenga más de un tercio de imagen positiva. Dicho esto, sí el fenómeno Miriam Bregman en esa campaña, la del 23, logra superar un techo que los dirigentes de izquierda siempre tuvieron, que fue el de los 10, 12 puntos. Y me parece que tiene que ver con las cualidades personales y muy características de Miriam, que cae simpática, que no tiene, vamos a decirlo así, que no tiene esa imagen circunspecta tradicional que tenían los líderes de izquierda, digamos, ¿no? Sí. Como, qué sé yo, por poner un ejemplo, sin hablar mal de ellos, porque a muchos de ellos los conozco, me caen bien, pero viste, qué sé yo, Pitrola, el mismo Del Caño y demás, son como gente que está como siempre enojada y demás. Miriam dice lo mismo, pero parece como más alegre, le cae mejor a la gente. Sí. Entonces, creo que en eso se trata, me parece, su posicionamiento positivo en la imagen.
Sí, querías consultarle algo. Diego, preguntarte, esto de Patricia Bullrich, que bueno, bajó un poquitito en la imagen, ahora vuelve a remontar, y mencionás especialmente por cuando sucede todo lo del caso Adorni, quizás este distanciamiento que tiene Patricia Bullrich del oficialismo. Recordemos que se lo defendió mucho Adorni en el último tiempo, y bueno, todos creían dentro del gobierno en su palabra. Ahora, digo, por esta línea tiene que continuar Patricia Bullrich para mantenerse dentro de este top 5, logrando tener ese sentimiento del PRO, ¿no es cierto? O sea, alejándose un poco de lo que es la Libertad Avanza pura. Sí, lo que sucede, quizás me vas a decir, bueno, pero conociendo la historia de Patricia Bullrich, siempre lo ha hecho y ha cambiado todo el tiempo, y parece ser que no le ha perjudicado, porque no sigue estando ahí, digamos, ¿no? En el podio de los dirigentes con mejor imagen. El problema es que Patricia Bullrich, ella renunció al PRO y se afilió a la Libertad Avanza. Entonces hoy ya, no sé si ella expresa el voto del PRO, o en todo caso no me queda muy claro cuál es su vínculo con la élite del PRO. En todo caso tampoco quedaría claro para el electorado qué es esto de afiliarse a un partido o al otro, si finalmente no va a generar ningún tipo de compromiso de los actores con esos sellos a los cuales se adscriben. Ese es el primer punto que me parece que la figura de Patricia Bullrich pone en la mesa. La debilidad de los vínculos institucionales, ¿no? Por un lado. Sí. Por el otro, se posiciona marcando diferencias, pero ya desde el punto de vista más político, ¿no? Desde el punto de vista de los análisis de los datos que tenemos, hasta dónde en la Libertad Avanza ese desmarque de Patricia Bullrich va a ser tolerado o permitido. Me parece que ahí es donde entonces aparece un problema. Si Patricia Bullrich se despega en imagen, Javier Milei cae, claro. ¿Cuáles son los compromisos de Patricia Bullrich para con el espacio? Claro. Y en qué medida no van a comenzar cuestionamientos, críticas, algunos dirán operaciones, que erosionen, esmerilen la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Ese me parece que es el gran dilema estratégico que ella tiene. Sin duda, Diego. Y hablando del impacto de algunas cuestiones, recién hablábamos del caso Adorni, pero también se dio otro fenómeno que tuvo mucho impacto en los medios, que fue el tema de Insaurralde y estos cajones en un vestidor llenos de dólares y demás. Insaurralde en ese momento, cuando saltó el escándalo en un yate ahí en Marbella, era jefe de gabinete, un funcionario de extrema confianza de Axel Kicillof, pero ¿no impactó o sí? ¿No salpicó a Kicillof esta cuestión? Obviamente Kicillof no tiene nada que ver, al menos en las causas y demás, pero digo, por el hecho de ser un funcionario tan cercano en ese momento, no se lo vinculó demasiado. Dos cosas sobre eso. Primero, no era un funcionario cercano, eso fue el resultado de un reequilibrio en las internas del peronismo de la provincia. Sí, digamos, es verdad. ¿no? Eso por un lado. Segundo, en el momento en que estalló ese escándalo, Insaurralde fue apartado inmediatamente, con lo cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires inmediatamente se desmarcó, no lo tuvo 3 meses la feria Insaurralde. Es verdad, no se pronunció Kicillof, tuvo que renunciar, paso al costado. Y ahora sale esto, me parece, creo yo, y aparte se desvaneció en la conversación pública, más como un intento de empatar los 3 meses de la Feria Adorni, porque esto es un tema viejo que había surgido ya cuando fue su momento y fue juzgado por la opinión pública y generó el impacto que generó en su momento. Entonces, mi sensación fue, bueno, traer algo de vuelta a la mesa para empatar la conversación. Los malos míos, los malos tuyos, ¿no? Y me parece que se desvaneció ya, o sea, hoy en las mediciones que nosotros estamos haciendo no hay una tensión sobre el tema Insaurralde. Exactamente, bueno, de hecho el fiscal había pedido la detención, el juez lo negó y ahí el tema volvió a aplacarse un poco. Y con respecto entonces, Diego, a lo que viene, ¿cómo estás viendo la situación respecto de el humor social para con el día a día del gobierno? Vos decías el tema salarios, el tema corrupción, el tema empleo, ¿es lo que está ahí haciendo mella en la gestión, el día a día?
Sí, de manera sostenida, ¿no? De manera sostenida son los temas que más preocupan a la población. Yo diría son las cuestiones económicas. La gente premió el éxito macro, digamos, la reducción de la inflación, sobre todo, fundamentalmente, me parece que fue el principal driver que impulsó el respaldo los 2 primeros años de Javier Milei, y que explican hoy el 34% de aprobación también, pero concomitantemente con el éxito en esa dimensión, los efectos colaterales empezaron a cobrarle, digamos, nuevas demandas, como el tema de los salarios, el empleo, bueno, la preocupación por la pobreza también aparecen como marcados. Entre los votantes del gobierno preocupan la seguridad también, pero la seguridad no es un tema transversal, digamos, ¿no? En la opinión pública. Así que eso me parecería que son los asuntos que impulsan o que le demandan al gobierno, y que por lo tanto el gobierno entonces vio esa caída casi de 20 puntos en la aprobación, de 50 y pico, de 54% a 34%. 54% apenas llegó, digamos, ¿no? 34% ahora. Y si ves, por ejemplo, el evolutivo de la aprobación segmentado por a quién votó la gente, esto a mí me encanta porque es algo que enseño mucho, está congelado. Los votantes de masa de Patricia Bullrich nunca aprobaron al gobierno, a lo sumo 3%, 2% de aprobación. Los votantes de Javier Milei y de Patricia Bullrich sí estuvieron bien arriba. Esos fueron los que se fueron desgastando a lo largo de este trayecto, ¿no? La caída de esos 20 puntos vinieron bueno, desde luego, porque era gente que lo aprobaba, de votantes propios. Y me parece que está asociado con eso, con el desempeño en la microeconomía cotidiana de la gente, ¿no? Más que en el reconocimiento que todo el mundo le hace a la política antiinflacionaria. Y eso generaron dos cosas. Generó, primero, una inversión en la percepción retrospectiva. Los primeros 2 años la gente decía, si vos le decías, ¿cómo estás ahora respecto de hace un año? Mejor. Hoy ya no te está diciendo eso, la mayoría está diciendo que está peor que hace un año. Y también desde el punto de vista prospectivo, lo que llamamos la expectativa. La expectativa se derrumbó. Ya la mayoría cree que dentro de un año vamos a estar peor. Y esto ya viene pasando, te diría, desde diciembre del año pasado. Después de las elecciones de medio término, que ahí hubo como una especie de, no luna de miel, pero pequeño viento de cola por digamos, el triunfo por el ganador, por el carro ganador. Después empezó claramente a deponenarse la expectativa futura. Y me parece que ahí, combinado con esta nueva agenda de problemas y una expectativa negativa, el gobierno no logra remontar en la opinión pública. Diego, clarísimo, y te agradecemos mucho este rato que nos diste para charlar en Fuera de Foco. Por favor, a ustedes, y estuve viendo que el que estaba fuera de foco con mi celular era yo, así que mejor puesto imposible el nombre. Ahí charlamos Vamos, con Diego, y tengo otro datito, Gerard, no importa el plano ni nada, porque Diego es del rojo y lo bancamos a muerte. Diego, claro, por supuesto. Te bancamos a muerte, Diego. Sí. Charlamos entonces con Diego Reynoso y le agradecemos este rato en Fuera de Foco, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo México, politólogo, analista, PRI, es director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, bien lo marcaba Diego. Así que, si te parece, para meternos en modo mundial, PRI, y ya cerrar el programa de esa manera, vamos a escuchar a la querida Ale Guida, ¿te parece? Por favor, que seguimos ahí metiéndonos en clima mundialista, ahora con Alejandra Fernández Guida en Fuera de Foco. ¿De qué podemos hablar en estos días si no es del mundial? No se puede hacer una columna a otro tema, no se pueden recomendar películas, libros, nada de nada. No hay otro tema del que se hable en las calles, en las casas, en los lugares de trabajo. De hecho, creo que nos pasó a todos, pero vas a la farmacia y escuchas, viste el golazo que hizo Julián, hablas con amigos en los grupos de WhatsApp, en todos lados, y te dicen dónde vas a ver el partido, vas a trabajar. Y obviamente los más futboleros, los que nos gusta ver partidos de fútbol, tratamos de sacar conclusiones sobre lo que vimos el sábado y también, obviamente, de lo que puede pasar el domingo. Yo creo que desde el sábado, ya domingo a la madrugada en realidad, solamente podemos pensar en una cosa: en Inglaterra, en ese partido que siempre es una suerte de ensayo de revancha, en ese partido que nos lleva a Maradona, que nos lleva a Ratín, ¿por qué no?,
a los pibes de Malvinas, como dice la canción de Qatar 2022. Pienso que hasta el miércoles estamos todos en pausa, congelados en la imagen de ese partido. Ese que, lógicamente, sabíamos que podía ocurrir porque Inglaterra estaba en nuestra llave, pero que no creíamos que podía llegar, incluso hasta algunos no queríamos que llegara, ¿no? Un partido que te da miedo perderlo. Y si pudiéramos medir la productividad, supongo que estos días van a ser los más improductivos del año. No hay forma de encarar nada, no hay forma de encarar algo nuevo, ni de terminar algo que estás haciendo, ni siquiera de pensar demasiado, sin terminar todo el tiempo en ese partido, en el partido. Pero hablemos un poquito, a ver, de cómo llegaron los dos a este duelo que se va a jugar el miércoles a las 16, ya sabemos, por las semifinales de la Copa del Mundo en el estadio de Atlanta. Inglaterra viene de ganarles a Congo por 16avos de final, viene de ganarle a México 3-2 en octavos y recientemente el sábado le ganó a la Noruega de Haaland. Argentina, ya sabemos, le ganó 3-2 a Cabo Verde por 16avos, el mismo resultado contra Egipto por octavos, y en cuartos le ganó 3-1 a Suiza, con un factor común entre las selecciones, que se dice que no vienen jugando bien, ¿no? En eso vienen parejo. Ninguna de las dos selecciones viene mostrando buen juego. Alguno podría decir que el camino de Inglaterra para llegar hasta acá, para llegar a enfrentarse a Argentina, fue un poquito más complejo que el de la albiceleste. Puede ser, sí, se puede dar esa discusión, pero los partidos contra equipos con menos antecedentes en los mundiales a veces tienen la complejidad del equipo que lo da todo porque sabe que con ese partido se puede meter en la historia grande de los mundiales. Pero hablemos también de números y de historiales, ¿no? El del miércoles a las 16 va a ser el enfrentamiento número 15 entre ambas selecciones. Y atención, porque hay un ganador de este historial. Tiene 3 triunfos argentinos, 6 de los ingleses y 4 empates. Así que ahí estamos abajo. Veamos qué pasó en las Copas del Mundo. Cada vez que se enfrentaron Argentina e Inglaterra. Se enfrentaron en Chile 1962, en la fase de grupos, ganó Inglaterra 3-1. También se enfrentaron en Inglaterra 1966, ahí en los cuartos de final. Y también hubo triunfo 1-0 de Inglaterra, ese partido recordado, y vamos a hablar de eso, por la expulsión de Ratín. Y porque también fue el nacimiento del uso de las tarjetas en el fútbol, tarjeta roja y amarilla, ¿no? Esa distinción. También se enfrentaron en México, 86 por supuesto, cuartos de final, partido histórico, ganó Argentina 2-1, los 2 goles que quedaron para la historia, la mano de Dios, el gol del siglo, también vamos a hablar un poquito de eso en esta columna. Se enfrentaron en Francia, 1998, en octavos de final, empate 2-2, y Argentina avanzó 4-3 en la tanda de penales, ahí ganó finalmente en penales. Y también se enfrentaron en Corea-Japón 2002 en la fase de grupos, ganó Inglaterra 1-0 con gol de penal de Beckham. Y ya sabemos que en ese mundial Argentina se fue prematuramente, no pasó la fase de grupos. En resumen, se trata de un historial que es favorable para los ingleses. Pero Inglaterra-Argentina no es simplemente un cúmulo de resultados, de fechas, de efemérides. También es un duelo que encierra historias, que encierra varias historias. Pero vamos a hablar de 2, quizás las más conocidas, sí, pero que siempre es lindo recordarlas. Una es la que protagonizó, lo dijimos recién, Ratín, uno de los jugadores más emblemáticos de Boca y de la selección, que casualmente murió el sábado a los 89 años. El 23 de julio del 66 se registró uno de los partidos más recordados, porque Argentina enfrentó a Inglaterra en Wembley, fue derrota, lo dijimos recién cuando hablábamos de los cruces de Argentina e Inglaterra en los mundiales, perdió Argentina en Wembley ante más de 90.000 personas. Ese partido se había marcado justamente por la expulsión en el minuto 35 de Ratín, que era el capitán de la selección. El dato es que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas, así que los árbitros desde entonces anotaban las amonestaciones y expulsiones en una libretita. Y sí, a partir de ese partido,
que es muy emblemático, se empezaron a usar. ¿Y qué pasó después de la expulsión de Ratín? Porque ahí viene otra parte de la historia de los enfrentamientos de Argentina e Inglaterra. Después de que lo mandaran a los vestuarios, el 10 se sentó en la alfombra de la reina Isabel II como forma de protesta, ¿no? Como una rebeldía. Y obviamente recibió una lluvia de chocolates por parte del público inglés, que se sintió un poco ofendido por ese gesto. Y al ver esa reacción, Ratín no se quedó tranquilo. ¿Qué hizo? Estrujó un banderín del córner británico y además les hizo ademanes a los hinchas. Así que ahí en lugar de chocolates les empezaron a tirar latitas de cerveza. Pero si hablamos de historias de los mundiales entre Argentina e Inglaterra, no podemos dejar de nombrar a Diego Armando Maradona, por supuesto. Desde el sábado estamos viendo fotos, videos, memes. En cualquier red social que abras vas a ver una foto de Maradona, ya a esta altura en forma de estampita además, ¿no? Le estamos rezando un poco a Diego para que nos tire alguna buena energía desde donde esté, obviamente. Es que, ya sabemos, hace 40 años que se jugó aquel partido por los cuartos de final en México en 1986 y Diego anotó el gol más lindo de todos los tiempos en ese partido. En realidad, ese 22 de junio, Maradona no hizo un solo gol, hizo dos, ya lo sabemos, hizo ese doblete histórico y ambos tantos muy recordados, la mano de Dios y el gol del siglo, como hablábamos antes. El gol, la diablura de Maradona, la hizo al arranque del partido, a los 6 minutos, la mano de Dios. Ese fue el 1-0 que le dio la ventaja al equipo que, ya sabemos, dirigía Bilardo. Pero la jugada más recordada, la más linda, empezó a gestarse a los 9 minutos cuando el negro Enrique recibe la pelota y toca a la derecha para Maradona. Así fue como comenzó el gol del siglo. Han metido unos cuantos, 5, dicen. Sí, además algunos recuentos históricos no se quedan en los 5 que aparecen en los videos, si vemos, por supuesto. Estamos contando 5 con el arquero, con Shilton, ¿no? Algunos recuentos históricos incluyen a Glenn Hoddle, quien obviamente lo persiguió desde el inicio de la jugada, pero nunca le pudo sacar la pelota. Así que podríamos decir que Maradona, en aquel gol del siglo contra los ingleses en México 1986, metió a 6 jugadores. Un número impresionante. Maradona dijo con el correr de los años muchas cosas de ese partido, cosas que fueron alimentando de alguna forma la épica detrás de sus goles. Y que ese duelo con Inglaterra de 1986 no haya sido solo un partido de fútbol. Dijo Maradona muchas cosas. Dijo, por ejemplo, jugué contra Inglaterra pensando en Malvinas. Dijo, en nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto. Dijo, vencimos a un país. Dijo, sentimentalmente hice culpables a los jugadores ingleses de lo que había sucedido en Malvinas. Dijo, esto era recuperar algo de las Malvinas. Dijo, estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes. Una narrativa épica a la que Maradona siempre nos tuvo acostumbrados, por supuesto, pero que de alguna forma agrandó, engrandeció el mito que siempre rodeó aquel partido y que ya cumple 40 años. 40 años pasaron ya de ese partido. Fue, obviamente, quizá con un partido reciente, el de Francia-Argentina por la final de Qatar 2022, uno de los partidos más hermosos de la historia de los mundiales. Sobre todo para Argentina, ¿no? Cada selección funda sus mitos detrás de partidos de fútbol. Bueno, para nosotros Argentina e Inglaterra es un mito fundacional de las selecciones argentinas. Y también anotamos ahí la final Argentina-Francia, que tuvo de todo hace apenas menos de 4 años en realidad, porque se jugó en diciembre de 2022. Así que a 40 años de ese partido tenemos al otro crack, ¿no? A Lionel Messi, que va a jugar por primera vez contra los ingleses. Seguramente Messi no va a hacer declaraciones grandilocuentes como hacía Maradona, de ningún modo. Quizá tampoco va que estruje un banderín inglés como hizo Ratín, pero seguramente va a dejar todo en la cancha, para que con su nombre se escriba otra historia grande de Inglaterra-Argentina y estemos contando en nuestra columna, quizá en unos años, la historia que escribió Messi contra los ingleses. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio.
Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Y las 12 del mediodía en punto, Gerardo, nos vamos. Nos vamos corriendo, casi que entrando en calor para el partido. El primero de mañana, Francia-España, y después ya el miércoles a las 4 de la tarde con Inglaterra. A cruzar los dedos. Esperemos que el lunes próximo tengamos buenas noticias, porque ya nosotros no volvemos a hablar hasta que termine el Mundial, Gerardo. Esperemos que nos encontremos. Bueno, no digamos nada. Nos vemos el lunes que viene. Eso. Gracias, Gerardo. Abrazo a todos. Nos encontramos el próximo lunes 11 de la mañana en otro Fuera de Foco, pero invito a la audiencia a que se queden conectados, que ya comenzamos Periodismo y Punto con Luis Gasulla. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Esto fue Fuera de Foco, con Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig.